El inicio de esta historia está cuando los dioses del mar crearon a nuestra abuela Luna, con el propósito de alumbrar entre la oscuridad. Esto según los huicholes. Su nombre no era siempre el mismo, es decir, en una noche cualquiera era llamada Takira, pero cuando la luna llena se hacía ver entre las nubes, se refugiaba bajo el suelo y su nombre era Utsa. Por otra parte, cuando la tarde llegaba, este ser en forma de araña para hipnotizar a sus presas y devorarlas. Una de las partes aterradoras de este ser sucedió al paso de los siglos, cuando de Utsa surgieron demonios necrófagos y los pájaros de la muerte, que son buitres, sopilotes, murciélagos y pájaros metate. Estos son los seres que vuelan por sobre los seres vivos que están agonizando. Los huicholes, en su frenética tarea de proteger a los seres vivos de los pájaros de la muerte, se pusieron a pensar en las posibilidades que tenían, porque al dejarlos que se pudrieran en el suelo, se podrían crear enfermedades cuando el viento se llevara lo que quedaba de esos seres. También pensaron en permitir que estos pájaros de la muerte se los comieran, para que así por lo menos las almas de esta persona volaran entre sus alas. Otra de las opciones era comérselos ellos mismos, para que se alimentaran de espíritus nutridos de fortaleza. Inmediatamente todos negaron eso, porque estaba prohibido por los dioses, y en caso de que algo así ocurriera, esa persona caería en la demencia. La última opción fue hecha por Tutakame, quien sugirió que todos los muertos fueran entregados a Utsa, quien los cubriría con su red y vivieran en el inframundo. Esta idea la tuvo porque muchas veces había espiado a Utsa y le daba envidia de cómo podía devorar a estas personas, aunque cuidó la forma en que lo sugería para no levantar ninguna sospecha. De todas las opciones, esta parecía ser la mejor para todos, así que acordaron que todas las personas fallecidas serían enterradas cerca del Cerro Quemado. Con todo esto acordado por el pueblo huichol, cada vez que una persona había fallecido, era enterrada en aquel cerro. Tutakame, con astucia, lograba pasar desapercibido por entre el pueblo hasta llegar a aquel cerro y darse un festín comiendo la carne que había en el lugar. Una vez que terminaba con todo, acomodaba su montículo de tierra para que nadie sospechara de sus acciones. También formaba una forma de araña para que cualquier persona que fuera después pudiera notar que Utsa había hecho presencia y se había llevado ese cuerpo. Algo que Tutakame hacía después de cada ida al cerro era tomar uno de los huesos y colgarlo en su cintura como muestra del triunfo en su acto. Cuando el pueblo huichol descubrió que Tutakame hacía esto por las noches, enviaron a Kaumali a pintar sobre la cara de Tutakame una máscara de aspecto terrorífico, para delatarlo contra el pueblo de sus acciones. Pero no era lo único que lo delataba, sino que también había manchas de sangre en todo su cuerpo, haciéndolo ver como un monstruo por su comportamiento. Tutakame no tuvo más opción que esconderse durante todo el día para que no fuera visto, aunque no dejaba de ir al cerro a cazar. Después de un tiempo de hambre, Tutakame empezaba a ser un problema, porque ya no se conformaba en ir al cerro a cazar, sino que empezó a devorar a los animales de las granjas. No tenía piedad por ninguno de estos, haciendo dejar solo los huesos. Una vez más, el hambre de Tutakame era más que inmensa, orillándolo a que ideara un plan para que los viajeros distraídos fueran sus víctimas. Una vez que veía a una persona ajena al lugar, corría a ofrecerle hospitalidad, para que tuviera el tiempo de entretenerlo hasta que su plan empezara a actuar. Para eso había creado un banco, en el cual sus víctimas se quedaban pegados a él, hasta que después de varios días estos estaban fríos para ser consumidos por Tutakame. Con el paso del tiempo, Tutakame se convirtió en una de las personas más temidas del pueblo,
por generaciones, porque sus acciones fueron muy crueles y no podían ser olvidadas de un día para otro. Después de esto, y según la leyenda, se cuenta que se puede escuchar el sonido de su cinturón de huesos paseándose por todo el pueblo. Otro dato es que las personas que escaparon de ese banco que se usaba como trampa para los visitantes fueron convertidas en ardillas rayadas para esparcir la enfermedad de la demencia en todas las reuniones de los huicholes. El origen de este ser es huichol, que traducido al español quiere decir el diablo. Este ser se encuentra en el inframundo, aunque suele hacer su aparición en el desierto de Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí. Las únicas formas de escapar de este ser es quemarlo o correr hasta el pantano sagrado para refugiarse lejos del desierto.